¿Le tienes miedo al océano? Tranquilo, al océano tiene respeto. Pero si hay algo a lo que debes temerle es a lo que habita en él. Este es el SCP-3000, Anantashesha. SCP-3000 es una criatura marina descomunal. Al menos por observación se teoriza que es una anguila morena de proporciones titánicas, que habita en una sección de la bahía de Bengala. Si bien ha sido imposible para la fundación determinar lo inmensa que es, se ha calculado que por lo menos es una criatura de unos 600 o 900 kilómetros de largo. Sin embargo, ha demostrado ser una criatura casi completamente pasiva desde su descubrimiento, ya que pasa la mayor parte de su tiempo enroscada alrededor de sí misma y casi completamente quieta en el fondo de la bahía. Tanto así que en un primer momento se pensó que estaba muerta, pero no, ya que ha demostrado ser capaz de moverse si la atacan o decide comer, moviendo su enorme cabeza lo suficientemente rápido y devorando a sus presas siquiera antes de que se den cuenta. Su descubrimiento inició por parte de rumores y leyendas de pescadores, los cuales afirmaban ver algo moviéndose en el agua, como haber visto unos enormes ojos brillando en la oscuridad. Así que la fundación, para quitarse de dudas, envió un submarino al fondo del océano para hallar a su objetivo. Lo que sucedió es que a unas decenas de metros bajo el agua, toda la tripulación empezó a sentirse inquieta, primero comenzando con dolores de cabeza repentinos y pequeñas alucinaciones que iban empeorando mientras más bajaban, hasta que a una profundidad considerable hallaron a 3000, la cual estaba quieta en la oscuridad. El submarino se le acercó, pero hasta que estuvieron lo suficientemente cerca, la criatura giró su cabeza para mirar de frente al submarino, suceso el cual empeoró todo, ya que todos los ahí presentes miraron los ojos de la criatura, los cuales empeoraron los síntomas del equipo, al punto que uno de ellos descendió a la completa locura, y aun cuando lo habían sujetado para anestesiarlo, debido a que el tipo no dejaba de convulsionarse y azotarse contra las paredes, vieron en sus ojos el vacío. No como si se hubiera quedado ciego o con la mirada perdida, era como si se hubiera quedado hueco, su esencia perdida en la oscuridad, y entre gritos de terror y cólera, se lanzó de cabeza contra uno de los ojos del submarino, aplastando su cabeza y agrietando la escotilla, despresurizando el submarino y teniendo que cancelar la misión. El sujeto no sobrevivió cuando llegaron a la superficie, y si bien se le atribuyó como haber perdido la cordura en el fondo del océano, todos aquellos que miraron a la bestia siguieron hasta el final de sus vidas observando esos ojos amarillos rodeados de obscuridad siempre que cerraban sus párpados. Tras esto se descubrió dos cosas. Primero, que la entidad genera un efecto mental que provoca paranoia, miedo, ansiedad, náuseas, jaquecas y pánico mientras más cerca te encuentres de ella, pero de llegar a intercambiar miradas con ella, esos síntomas empeoran, al punto que los más débiles mentalmente enloquecen por completo. Y la segunda es que durante esa primera observación se descubrió una especie de líquido negro alrededor de la entidad, por lo que de las futuras observaciones en la lejanía descubrieron que ese líquido se excreta de su cabeza, por lo que mandaron un equipo de 3 buzos para recolectar muestras. Pero como el mandar un submarino muy cerca de la criatura provocaría que ésta se moviera o se pusiera a la defensiva, del mismo se liberó a 3 agentes, atados por un cable lo suficientemente cerca de ella para que nadasen en la zona a su alrededor, para tomar las muestras, esperando que por la diferencia de tamaños, la criatura no se diera cuenta de los 3 valientes. Lo que sucedió es que los 3 al exponerse al agua empezaron a tener fuertes ataques de cabeza, al punto que por unos momentos olvidaron quiénes eran, pero al reaccionar siguieron con su misión, pero cuando creían estar a 150 metros de la criatura, no la veían, pero empezaron a alucinar. Inmediatamente el equipo de mando que se comunicaba con ellos por radio les ordenó que regresasen de inmediato usando el cabezante, ya que por medio del radar detectaron que la criatura se estaba moviendo, pero los hombres no hacían caso. Uno alucinó creyendo que hablaba con un compañero que llevaba 2 años muerto, otro olvidó quién era y dónde estaba, y el último estaba perplejo. Podía ver a la colosal criatura que se les acercaba cada vez más a ellos abriendo la boca, y tras una intensa interferencia y múltiples gritos a través de la radio, se perdió la señal de 2 de los 3 agentes, y el último de ellos se había cortado su cuerda del cabestrante y se desconocía su ubicación, hasta que después de un minuto el último respondió. Dijo que esa cosa se había comido a sus compañeros y que el monstruo estaba frente a él, inerte y solo con la boca abierta. Podía ver cómo se liberaba de su cabeza esa sustancia negra, viscosa y densa. Podía tocarla, pero al hacerlo se sentía como si dejase de ser el mismo. Mencionó que logró tomar una muestra y elevarla a la superficie con uno de los globos que les dieron para elevar las cosas al instante. El equipo de mando le dijo que aguantara, que enviaran otro equipo por él, pero mientras hiperventilaba les dijo que no lo hicieran. Esa cosa se acercaba lentamente hacia él, que por ningún motivo enviasen a nadie más allá abajo, y si lo hicieran, que no tocasen esa cosa negra. Te enloquece. Y expresando sus enormes ganas de no querer estar ahí, se perdió la señal del último agente, y no mintió. De verdad había enviado una muestra, compuesto el cual la fundación investigó y clasificó como Y-909, sustancia la cual resultó ser un muy poderoso amnésico, y con él hicieron maravillas. Todo medicamento desarrollado por Y-909 demostró ser del 100% y 1000% de efectivo, creando dardos tranquilizantes capaces de dormir una ballena de un disparo y mejorar la fórmula de amnésicos. Los amnésicos son medicamentos que usa la fundación para hacer olvidar dependiendo las dosis. Antes del Y-909
1909 los amnésicos no eran muy efectivos, se descomponían rápido y tenían muchos efectos secundarios, pero al crear nuevos con Y909 se volvieron más duraderos, 100% efectivos y sin efectos secundarios. Eficiencia Pi, 10 palabras, perfección. Por lo que la sustancia se volvió esencial para la fundación, con el tema de uso de amnésicos, los cuales se ocupan bastante. El único problema era que como el compuesto principal es Y909, volvía bastante bella la manera en la cómo lo conseguían, ya que el Y909 solo puede obtenerse del cuerpo de 3000, y si bien intentaron replicar la fórmula del compuesto, habían ciertas muestras químicas desconocidas, que teorizaban eran compuestos y minerales especiales dentro del cuerpo de la criatura, por lo que si necesitaban Y909 tenían que extraerlo directamente de 3000, y curiosamente se descubrió que solo excreta esa sustancia cuando come. Así que cuando empieza a agotarse las reservas de Y909 van a recolectar más, por lo que crearon un procedimiento de recolección, que es demasiado simple. La suerca nuclear se da a la cabeza para que ésta se lo coma, dejan pasar un ratito y una vez que parece que lo digiere, se empieza a liberar el líquido esparciéndose a su alrededor, y en eso un equipo de buzos rápidamente es liberado, recolectando en pequeños tanques todo el agua que pueden para transportarla a la superficie, y por medio de filtros especiales extraer el Y909. Sin embargo, eso llevó a cuestionar el por qué la criatura come, ya que si bien parece que la criatura no necesita comer para sobrevivir, ya que pasa la mayor parte de su tiempo quieta, y también porque si de verdad necesitase comer, no se conformaría con comer 1 o 2 individuos, siendo un ser que mide kilómetros. Necesitaría mucho más alimento, pero parece que no se ve afectada por ello, cuestionando sus motivaciones, pero mientras esta no se mueva de su guarida, no hay por qué cuestionarla. Iniciando un protocolo de seguridad, el cual si bien permite que la gente nade y se sumerja en esas aguas, tienen un restringido bloqueo de seguridad, el cual no permite que ningún civil o personal no autorizado entre en las aguas que rodean a 3000. Pero de lo más impactante de todo esto fue durante una de las rutinas de investigación de la criatura. Mientras se le observaba para aprender su comportamiento, hubo un investigador que perdió la cordura al exponerse a grandes cantidades de Y909, tanto que cuando compartió sus ideas, dijo que la criatura era Nantashesha, un dios serpiente del hinduismo que se cree que una vez que todo deje de existir, solo quedará él como testigo de cómo todo se perdió en la nada, estando muy seguro de que esa serpiente en el fondo del oscuro abismo era ese dios, y por encima del pánico que le generaba quería estar seguro de su teoría y verla de frente, cosa por la que fue detenido, ya que el tipo intentó salir al océano sin equipo de buceo, presa de su locura, pero tras estar dentro del submarino confinado durante un rato, parecía estar mejor mentalmente, y cuando se le reprendió por lo que intentó hacer, se habían soltado las alarmas al detectar movimiento agresivo por parte de 3000, ya que vio el submarino y empezó a acercársele, así que todo el escuadrón se movilizó para huir de la zona, pero el investigador sin perder el tiempo, se dirigió a la esclusa, tomó un traje de buceo y aunque se intentó bloquear la compuerta, el tipo salió al océano, decidido a comprobar su teoría por muy loca y estúpida que sea la manera, o sea quería estar de frente a 3000 y comprobar que era Nantashesha. El capitán del submarino lo dio por muerto y empezó a alejarse, y para un encuentro así, el submarino estaba equipado con un equipo capaz de generar sonidos que creían intimidarían a la anguila, pero esta ni se inmutó, pero conforme se alejaban, la criatura estaba cada vez más cerca del hombre. Esta abrió su inmensa boca y cuando el investigador volvió en sí, empezó a hablar por su radio. Estaba llorando, dijo que se había equivocado, que la serpiente no era Nantashesha, para que antes de terminar de decir el nombre, cerrase sus mandíbulas y se lo tragase, y después de haber comido, regresase a lo profundo, perdiéndosele de vista en la oscuridad. Y de mala gana, el capitán indicó a la fundación que la serpiente había comido. Ahora no tenían que perder la oportunidad y debían recolectar más líquido. SCP-3000 nos deja con una lección, sea un dios o criatura mística o no, que no importa cómo sea el final de todas las cosas, ni el cómo llegará, sino que cuando llega el final de algo, este siempre será olvidado y desaparecerá en la oscuridad. Fin.